dispuesto a navegar. Buenas tardes, amigos, una vez más con este velero llamado Libertad. Desde las agudas paredes de radiarte.com, en 18 de julio, esquina Tristán Narvaja. 18 de julio, 1805, el kilómetro cero de la Libertad, damos comienzo a un programa 5 estrellas. Hoy tenemos un programa de colección. Se encuentra en nuestros estudios el general Guido Manini Ríos. Buenas tardes, general. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar esta tarde acá con ustedes. Mil disculpas por la demora. Gracias por venir. Por favor. Bienvenido, profesor Julio Vaz. Bienvenido, José Cruz Álvarez. Gracias, acá estamos. Gracias, Gonzalo. ¿Es difícil ser coherente? No debería ser. Bueno, ¿no? Vamos a desarrollar eso. A veces da la impresión que es dificilísimo, porque encontrar coherencia no es fácil, ¿no? No es fácil ser coherente. Digo, uno empieza a buscar coherencia coherentes en los distintos actores y es tan difícil encontrarla que uno piensa será difícil ser coherente, pero yo creo que no. Si uno actúa desde la sinceridad, desde la frontalidad y no está fingiendo posiciones según lo que convenga, cuando lo políticamente correcto indica que hay que decir tal cosa y no decir esta otra. Bueno, si uno actúa así, generalmente cae en la incoherencia. Claro que sí. Dice una cosa hoy y dentro de un año dice la contraria. Ahora, si uno actúa de acuerdo a lo que realmente siente permanentemente, yo creo que no tendría que ser tan difícil ser coherente. Da la impresión de que mucha gente agarra por la parte más difícil, entonces. Sí, lamentablemente corre mucho aquello de cuidar lo que se dice, de tratar de no lastimar a nadie, de no ir contra la corriente. Sí. La corriente va imponiendo modas, relatos, va imponiendo verdades que no son verdades. Yo tenía una profesora de historia en la licenciatura que hice de historia en la Universidad Católica, una profesora que decía: historia no es lo que pasó, sino lo que dicen que pasó, ¿no? Y bueno, acá hay maestros en decir que pasó lo que no pasó y imponen un relato, y muchas veces en esos relatos que son falsos se caen en incoherencia, porque después la verdad tarde o temprano termina triunfando, termina primando. Capaz que a veces demora décadas, siglos puede demorar, pero tarde o temprano la verdad va a primar. General, estudió en el Liceo Francés, colegio y escuela. Sí, señor. Después usted ingresa al Liceo Militar y a posterior a la Academia Militar. Acá enfrente, cruzando la calle, hice sexto de escuela, primero y segundo. ¿Estamos bien, acá hice... En el viejo Liceo Francés. Donde ahora es la Alianza, creo, no sé qué es lo que hay ahora, ahí al lado de la biblioteca. Ahí no la sé. biblioteca. Bellas Artes. Ajá. Usted llega al ejército. ¿Qué buscó usted en el ejército? ¿Buscó acercarse al ideario artiguista, un lugar de defensa de la patria, una disciplina, una manera de vivir? A los 14 años, si yo le digo busqué esto o lo otro, suena un poco pretencioso. ¿Qué busca uno a los 14 años? Tiene conocimiento de qué es el artiguismo, tiene conocimiento de otras cosas. Yo creo que lo que hay es una suerte de vocación que llama a la puerta, como a otro le da por la vida religiosa y a otro le da por la medicina. Bueno, a mí en un momento muy especial del Uruguay, donde las noticias que acaparaban los noticieros todos los días eran acciones de guerra, porque se llamó guerra, se llamó oficialmente guerra, era estado de guerra interno declarado por el Parlamento Nacional. Constitucionalmente. Sí, a partir el 15 de abril del 72, en plena democracia, el Parlamento Nacional declara el estado de guerra interno. Algo que sería muy bueno que todos lo supieran hoy, que se llegó al estado de guerra estando en democracia, no fue la dictadura que impuso la guerra. Eso fue un año y pico antes del golpe de Estado, ¿no? Y había una conmoción pública. Uno se sentaba
a ver el noticiero, me acuerdo en aquellos televisores blanco y negro que empezaban a girar a cada rato, eran horribles. Era lo que teníamos. Éramos lo que teníamos, pero uno miraba el noticiero, era algo que se miraba siempre, era más corto que ahora, ¿no? Yacosa. Bueno, ahí está, pero era tremendo las cosas que pasaban todos los días, atentados, asesinatos, bueno, entonces ese mundo para un muchacho, yo tenía 13 años y cumplí 14 ese año 72, realmente como que impactaba y bueno, y empecé a sentir ciertas, como que mi lugar, tenía que buscar un lugar en esa guerra que vivía el Uruguay. Y bueno, justo yo estaba en edad o en el año exacto para entrar al liceo militar, porque en aquella época se entraba a tercero de liceo en el liceo militar y yo estaba en segundo de liceo, acá enfrente, estaba en segundo de liceo. Y bueno, empecé a prepararme y a fin de año di el examen y en el año 73, un año bastante significativo en nuestra historia, en el año 73 ingreso con 14 años al liceo militar. En esta campaña a las elecciones municipales, uno de los candidatos, Roque García, un amigo de esta casa, cuando iba a algunos programas, mejor dicho, a la mayoría de los programas, en vez de preocuparse sobre su plataforma electoral, sobre su agenda municipal, se ocupaba un montón de tiempo, gran parte del programa, hablando de la dictadura y hablando de los desaparecidos. En una situación como que a él no lo veían como candidato a la intendencia, me da la impresión que como que lo veían militar o representante de los militares. Han pasado 50 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar los uruguayos? ¿O qué cosas vamos a necesitar los uruguayos para que alguien que va a hacer una propuesta de ahora para 5 años se les haga con temas de ahora 50 años atrás? Yo digo que lo primero, los uruguayos tendrán que de una vez por todas madurar y decir hay que dar vuelta esta página de una vez por todas. Aquí el amigo es historiador. Bueno. Es profesor de historia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años diste clase? ¿Cuántos años diste clase? Acércate. Me jubilé en el 15. Dejé en el 13, perdón. Bueno, yendo un poco a la historia. Y lo digo públicamente, perdón, general. Se lo debo al ejército. Bueno, excelente. No lo niego. Excelente. El 25 de diciembre de 1870, hace un siglo y medio y pico, acá hubo una batalla, la batalla del Sauce. Las fuerzas del gobierno, el jefe era el ministro de guerra, el ministro de defensa de la época, ¿no? Gregorio Suárez. Al terminar la batalla manda a degollar a 400 prisioneros, entre ellos heridos. Yo pregunto, ¿terrorismo de Estado más grande que ese? ¿Inhumanidad más grande que esa? Heridos, degollados al terminar la batalla, ¿no? Fue terrible. Y no me digan que era otra época, que no, 60 años antes Artigas perdonó a todos los prisioneros en Las Piedras, ¿no? O sea que no era que era otra época, fue una barbaridad con todas las letras. Bueno, un año después, los uruguayos, los orientales, porque todavía eran orientales, los orientales firman una paz, la paz de abril se llamó, en la cual, en otras palabras, dijeron vamos a mirar para adelante, si nos quedamos cobrando las cuentas de los 400 degollados y otras tantas barbaridades, ahí hubo batallas muy sangrientas, manantiales y otras muy sangrientas, ¿no? Yo digo, si nos quedamos mirando para atrás, no salimos más de esto. Hubo grandeza, eso es lo que está faltando hoy. Y lo que está sobrando hoy, que no había en esa época, son organizaciones internacionales pagando para que no haya nunca más arreglo ni armonía entre los uruguayos, para que siga la fractura por los siglos de los siglos. Hay gente que juega eso, que lucra con eso, que vive de eso, hay plata que viene de afuera. En la fractura se gana. Pregunten quién paga el observatorio Lucy Barburu, a ver si no está detrás la Open Society de George Soros, tan filantrópica y todo. Eso fue público y no lo pueden negar.
¿no? Y tantas cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que hay hoy que no había hace un siglo y medio. Este Gregorio Suárez muere en su cama de viejo, ¿no? Y fue una barbaridad lo que hizo. Hoy, con testimonios muchas veces falsos, reconocidos por ellos mismos, lo dijo Topolánsky, testimonios falsos, meten preso a gente porque hace 50 y pico de años hizo tal o cual cosa según el testimonio. Y no vale que durante 40 y pico de años no pasaron un semáforo en roja y que fueron profesores de la universidad, doctores, abogados. No vale eso, no vale. Vale que un testigo dice que le hizo tal cosa hace 50 años. Es una barbaridad lo que está pasando. Siendo es un bochorno. treintañeros, irreconocibles. Exactamente. De fisionomía ni la voz, porque la voz cambia. Exactamente. A un militar, el coronel Gómez, lo metieron preso porque tenía ojos azules. Porque un testigo dijo, a mí me pegó uno que tenía ojos azules. Buscaron a ver quién tenía ojos azules en aquella época en la zona y encontraron al coronel Gómez, ¿no? Lo metieron preso con 80 y pico de años. Después se comprobó que era inocente, lo sobreseyeron, todo porque no estaban al lugar, etcétera. Pero se comió como 3 años preso porque tenía ojos azules. ¿Lo sobreseyeron? ¿Lo qué? ¿Lo declararon inocente? Al final lo sobreseyeron. Sí, ¿no? Pudo comprobar que ni estaba. Porque es al revés, tiene que comprobar que es inocente. Ahí está. Lo que está pasando hoy, y aparte lo dicen los propios jueces, lo cual es un disparate. Usted no está, bueno, pruebe su inocencia. Yo soy escribano, soy hombre de derecho. Se ha invertido la carga de la prueba con esta ley. Es algo tremendo porque usted ya arranca siendo culpable y tiene que demostrar su inocencia 50 años para atrás. Pero mire, los problemas de género, los hombres estamos bajo libertad condicional. Bueno, ahí está, esa es la verdad. El hombre es culpable hasta que demuestre. Pero es peor todavía, porque no le dejan demostrar la inocencia. Las pruebas que aporta el hombre no valen. La medida cautelar ya primero es alejarlos, congelarlo y después. Entonces, yo lo he dicho con todas las letras en todos estos años y seguramente tuvo un costo electoral eso, seguramente. Yo dije, acá estamos asistiendo a un proceso de venganza, no de justicia. Acá es venganza lo que está pasando todos los días. Acá hay inocentes presos. Bueno, entonces me pregunta, ¿por qué Roque García tuvo que venir a hablar de lo que pasó? Porque los que viven de eso les interesa llevarlo sobre las cuerdas y como él es militar hay que pegarle a pesar de que ni nacido, nacido... capaz que sí, 5 o 6 años. Él sale de oficial ya en democracia, ya en el gobierno Sanguinetti. Pero estamos de acuerdo que por lo menos al principio era el 60, 65, 70% de la nota hablando de ese tema. No me voy del tema. Usted mencionó la Open Society y George Soros. Me voy a dar la manera de seguir con el tema. Usted fue en misión a Asia y África. Sí. Irak. Yo estuve en Irán y estuve en Mozambique. ¿En Irán y en Mozambique? Sí. Ajá. Tuve la oportunidad de compartir, de participar en esas misiones de paz que son realmente muy enriquecedoras como experiencia, por lo que se vive. Cuando uno va a un lugar de eso es porque la situación no es fácil, si no, no habría misiones de paz, digamos. Pero usted fue a la frontera entre Irán-Irak. Irán-Irak. La frontera Irán-Irak. Nosotros llegamos una semana después, o menos de una semana después, del alto al fuego, de una guerra que no tiene prensa, nunca tuvo prensa. Una guerra en la que murió más de 1 millón de personas entre Irán e Irak. Duró 8 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue la más grande. Fue una de las... Ahí va, no sé si la más grande, pero sí. Fue una guerra increíble, las cosas que pasaron en esa guerra. Y nosotros llegamos enseguida, y yo tuve algunas experiencias interesantes que en la vida política no da para estarlas exponiendo, pero, por ejemplo, de llegar y ver un montón de cadáveres con máscara antigas puesta, ¿no? En la tierra que está, se llamaba No Man Land, la tierra que está entre una frontera y la otra, entre un país y el otro, una tierra de nadie, digamos, ¿no? Ahí había centenares de cadáveres. Cuando nosotros llegamos, la última ofensiva había sido 10 días antes, 12 días antes, y todavía estaban los cadáveres. Y yo pregunto, ¿y por qué tienen máscara antigas?
Y me contesta el oficial de enlace iraní, bueno, estos son soldados iraquíes que tiraron gases químicos y les cambió el viento, se vino sobre ellos, y como la máscara sola no alcanza, se precisa un traje completo, ¿no? Los mataron. Murieron ellos mismos con sus gases. Entonces, a los años, cuando Irak invade Kuwait, ahí el mundo occidental descubre que Irak tenía gases químicos. Y no lo sabía, que ya lo habían usado en la guerra contra Irán. General, yo lo vi eso, yo lo vi, ¿no lo vieron? Los espías que hay por miles de todo Occidente no sabían que había gases químicos. Claro, como era contra Irán, en una guerra que les interesaba mantener, no importaba. Es más, proveían de gases químicos, de agentes para hacer los gases químicos a Irak las potencias occidentales, ¿no? Es una hipocresía general. Y cuando Irak pasó a ser de amigo a enemigo, cuando el tema Kuwait, aquel tema, ¿no? Bueno, en la guerra del Golfo, todo eso, cuando pasó a ser enemigo, ahí sí descubrieron que tenía gases químicos. Y después fue la excusa para invadirlo, años después en la Segunda Guerra del Golfo, fue la excusa para invadirlo, los gases químicos que nunca aparecieron. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, en Irán? Tuve 6 meses. 6 meses. Supongo que lo has conocido, la manera de vivir los iraníes. Sí. Bastante diferente a los occidentales. Sí, tienen costumbres diferentes, usos diferentes. A mí me llamaba la atención ver por la ruta, iban 2 soldados agarraditos de la mano, ¿no? Sí. Y el enlace iraní me decía, yo sé lo que usted piensa, pero no es eso. Se agarran de la mano porque son amigos, porque son hermanos o son amigos y muestran su amistad, ¿no? Esas tradiciones, ¿tienen que tener nuestro respeto o necesitamos como occidentales que se mimeticen con nosotros? Yo creo que es una falta de respeto pretender imponerle a todo el resto que vivan como nosotros, que vivan como es su cultura, su forma de ser. Ellos, aparte, es una cultura milenaria, los persas tienen miles de años de historia y nosotros vamos potencias de Occidente que tienen 200 años de historia vienen a imponer su forma como si fuera mejor. ¿De dónde sacaron que es mejor? ¿No? Es mejor para ellos, pero capaz que para los iraníes, los iraquíes o lo que sea, es horrible la forma esa. Entonces, yo digo que hay que tener un poquito de respeto en el mundo. Y no las identidades. Y no ha dado resultado. Cada vez que se han metido no ha dado resultado. Y bueno, y ahí la prueba está lo que ha pasado en Irak después de la famosa invasión y bueno, todas esas cosas que estamos viendo en este mundo cuando se quiere imponer artificialmente lo que los pueblos no están dispuestos a aceptar y que ya están en otra cultura totalmente diferente. En su comentario me da a entender que usted no está con la Agenda 2030. Yo no sé por qué, de dónde sacó de mi comentario, pero le puedo asegurar que no estoy con la Agenda 2030, que me parece un disparate que va contra el interés de los pueblos, ¿no? Acá en el Uruguay hay una agenda que apunta a despoblar, a vaciar países. Nunca puede ser bueno para un país como Uruguay. Es suicida llevar esta agenda adelante. Y hay gente que la lleva como militantes de causas nobles. Ahí va, de causas que deberían tener digamos, otro enfoque. Yo digo, qué llamativo que es que quienes más han despotricado en la historia acá en el Uruguay durante décadas contra el imperialismo, contra los yanquis go home, acá enfrente todo. Bueno, recuerdo yo cuando venía acá al liceo y a la escuela, lo que era todo este centro efervescente, años 70, 71, efervescente, contra los gringos imperialistas, malditos, fuera de Vietnam, todas esas cosas, y hoy son los peones más obsecuentes de cualquier imperialismo, de cualquier dictamen que venga de afuera. Son los primeros en ejecutarlo, los que más se amoldan a todo. Basta ver los discursos de un 8 de marzo, basta ver todas las posturas que van tomando en el tema aborto, ahora eutanasia. Son todas corrientes que vienen impuestas de afuera y que acá
las aceptamos religiosamente, pero aparte con un fanatismo que el que se opone, como el caso nuestro, que nos hemos opuesto permanentemente al aborto, a la eutanasia, a todos estos disparates, a la ley 19.580, que es una ley que ha generado mucho más violencia de género que la que dice y que la que pretende impedir. Bueno, cuando hablamos de estos temas, nos pasan por arriba con una aplanadora, lo menos que nos dicen que somos lindos, de todo un poco y de todo lado aparte, porque también nuestros ex socios de la coalición republicana también nos pegaban por decir las cosas que decíamos de todos estos temas. Bueno, realmente, Agenda 2030 conmigo al menos, no. Y le tengo que agregar que yendo contra la principal industria nacional, ¿no? Porque yendo contra la producción de carne, metiendo la carne vegetal, además. Eso se viene ahora con una virulencia grande. Además. Sí, el amigo Bill Gates haciendo sus negocios con eso. No, realmente increíble. Es increíble que haya adeptos, aplaudidores de eso y que no se den cuenta. Vamos a entender, los que orientan a la gente con eso se dan cuenta, saben perfectamente a qué están jugando. Y el grueso de la gente se deja llevar porque, bueno, la verdad que la comunicación, la manija, es simpático, agenda de derecho, le llaman así, agenda de derecho. De algunos derechos. Pero llamar derecho a que una madre mate a su hijo en el vientre, eso es un disparate total. ¿Cuál es el derecho que se preserva con la eutanasia que se va a aprobar? Nos guste o no nos guste, se va a aprobar. ¿Qué derecho se preserva? ¿El derecho de la persona a morir cuando quiera? ¿O el derecho de la mutualista a ahorrarse un toco de plata matándolo antes del tratamiento costoso? ¿O el derecho de la familia a sacarse de arriba al viejo que molesta? ¿Eso es lo que estamos preservando? ¿Eso es lo que vamos a preservar? Sacarse el gasto, porque hoy por hoy tener a papá o al abuelo en el residencial es caro. Si le convencemos de que pida la eutanasia, ¿cuánto ahorramos? ¿El derecho de quién se preserva? ¿Del más frágil? Para mí hay una tremenda distorsión de la verdad. Y bueno, es el mundo que estamos viviendo. Pero yo digo, repito lo que dije al principio, qué llamativo que es que los más envenenados contra los de afuera, los dictámenes, todo, hoy sean los peones de esa agenda internacional que nos vienen imponiendo en Occidente, porque no es en el mundo entero, es en Occidente. No, y le quería agregar que estamos en un país que la población no crece, estamos pensando más en la muerte que en ver cómo se promueve la primera infancia, tener más chiquilines, poblar el campo. Se están cerrando colegios, hay colegios en el interior que tienen 6 alumnos. Mire, se piensa más en la muerte y cómo beneficiar a una sociedad médica que paga desde los 20 años, a los 80 le da una patada para que muera en la casa. A todo el mundo le ha pasado, a mí me pasó, todo tiene que morir en la casa de uno. Yo digo, no ver que el demográfico es un problema gravísimo para el Uruguay es realmente de una miopía increíble. Nosotros hace 3 años presentamos un proyecto de ley para estimular los nacimientos en el Uruguay. Como ese proyecto tenía un componente que era exoneración de impuestos, tuvo que ir al Poder Ejecutivo, porque no podía el Parlamento imponer una ley de ese tenor, tiene que tener iniciativa el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución. Fue al Poder Ejecutivo hace 3 años, nunca vino la respuesta, nunca, ni bola nos dieron, nada. Y era un proyecto que buscaba que el hijo no significara una carga económica para la familia. Por el lado de exoneración tributaria, es decir, que paga IRPF, con un hijo paga, no me acuerdo los términos, 30% menos, con 2 hijos... Se hace en Estados Unidos. 60, y con 3 hijos no paga IRPF. Son los dependents en Estados Unidos. Ahí está. Y beneficios de todo tipo, aparte también atendía el tema guarderías, licencia para el padre, todo. Bueno, está bien, capaz que no les gustó el proyecto, capaz que el proyecto no era bueno. Ahora no hubo ninguna alternativa, nadie sugiere nada. No está en la agenda de ellos. Parece que está bien que acá en el Uruguay estén naciendo la mitad de los que nacían hace 30 años. Parece que está bien. Parece que no importa si dentro de 20 años no va a haber quien pague la seguridad social. Hay que cumplir
a rajatabla con lo que viene de afuera. Aborto, vamos a estimular. Lo primero que dice las autoridades del Ministerio de Salud Pública acá cerquita, lo primero que dicen es vamos a facilitar el aborto o llevar a más semanas el aborto legal, etcétera, etcétera. Esa es la política que el Uruguay precisa hoy. Es exactamente la contraria, exactamente la contraria. ¿Qué estamos esperando para estimular los nacimientos? Claro, hay que dar condiciones dignas a esa madre y a ese hijo que nace, pero no entendemos que si no, esto nos vamos al precipicio, nos estamos yendo hoy al precipicio. ¿Qué futuro hay acá? Y no muy lejos, de acá a 20 años. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero de acá a 20 años, no más allá de eso. Yo tengo una pregunta que era, me moría por venir a verlo, gracias por venir, la verdad que yo no nací acá, yo nací en Estados Unidos, así que la guerra del Golfo la viví una semana porque salí sorteado y tuve que ir a la embajada americana, estaba en la playa, me dice mi viejo, mira que saliste sorteado. Me duró una semana el susto porque se acabó, pero ya me habían pasado la máquina. Bueno, sí. Bueno, realmente ser pobre en Uruguay es muy caro. Ser pobre en Uruguay es una tragedia. Deber plata en Uruguay es una tragedia. Fundirse en Uruguay no tiene levante. No hay un capítulo 11 como en Estados Unidos para poder voltear la cabeza. Yo como escribano tengo que entrar sociedades tras sociedades, tratar de eludir el tipo que capaz que está embargado hace 30 años porque chocó un taxi y bla, bla. Digo, de alguna manera que para que aportemos todos menos tiene que aportar más. Y hay una cantidad de gente que está en una zona gris, negra, con testaferros, porque los están matando con intereses. Una deuda se multiplica por 100 veces, cosa que no se puede pagar. Los embargos debe tener DGI, debe ser incalculable. Así que, digo, me parece que una gran hipocresía decir que el Frente se ocupa de los pobres, cuando ser pobre en Uruguay es un infierno ser pobre en Uruguay. No se sale más de la pobreza así. Era de la opinión. Pero sin lugar a dudas, aquí el discurso de defensa de los pobres es usado demagógicamente, insistentemente, pero es de una hipocresía gigantesca. ¿Quién es el padre de la criatura de la usura legalizada? Porque la usura es inconstitucional. La Constitución, artículo 52, está prohibida la usura. Lo dice tan clarito que lo entiende un niño, ¿no? Y sin embargo hay una ley que habilita la usura, una ley que va directamente contra lo que dice la Constitución, ¿no? Todos sabemos la jerarquía de las normas, no puede haber una ley contra la Constitución, y sin embargo la hay, y no hubo nadie que saliera a recoger firmas, porque el PCNT no le molestó nunca esa usura, nunca, es cómplice, es socio en la usura, hay gremios que viven de esa usura, ¿no? Entonces, ¿dónde está la defensa de los frágiles? Los sindicatos no ven el recibo de sueldo de sus empleados, de sus trabajadores, de los aportantes del sindicato, no ven los recibos de sueldo, no ven que del nominal a lo que cobran líquido baja a la cuarta parte, porque en el medio hay 3 o 4 cooperativas que les comen con intereses, los matan, ¿no? Y como muy bien dice usted, gente que lo tenemos documentado, nosotros hicimos una campaña con eso, lo tenemos documentado, gente que le prestan 30.000 pesos, que empieza a pagar una cuota, 2, 3, a la 9ª cuota pierde el trabajo, no puede pagar, deja de pagar. Al año consiguió un trabajo, quiere volver a pagar, y resulta que debe 300.000, 400.000. Eso está pasando hoy en el Uruguay, ¿no? Es una tragedia nacional y sin embargo nos dejaron solos, totalmente solos en esa cruzada por tratar de cambiar esa realidad. Los partidos políticos, y acá se juntaron, Frente Amplio, Blanco y Colorado, Independiente y el que sea, se juntaron para hacernos el vacío total y que no llegáramos a la firma. Lo hicieron adrede, lo hicieron jugando para los prestamistas usureros. Que lo digan con todas las letras, que lo reconozcan de una vez por todas. Vamos a seguir poniéndonos la máscara, defendemos a los pobres. ¿Qué más pobre que el pobre infeliz que le prestaron 30.000 pesos? Que cuando pidió ese crédito ya mostró que estaba frágil, porque entrar en un crédito de esos muestra que no tiene posibilidades en otra parte, ¿no? Defienden a los frágiles. Los que generan las políticas de drogas suicidas hoy en el Uruguay, donde están cayendo todos los días gurises, sobre todo de las zonas más marginales del Uruguay. Esos defienden a los frágiles. Los frágiles son esos gurises que no tienen una luz en el horizonte, que no saben el daño que le hace la marihuana y se la meten poco menos, que es buena la marihuana,
Ayer prohibieron los vaporizadores, pero de la marihuana nadie dice nada, ¿no? Yo digo, hay una hipocresía, un cinismo en todo esto que solivianta. Entonces, por eso nosotros decimos, no fue mal electoralmente. Ahora, lo que nosotros decimos tiene la misma vigencia que siempre. Y vamos a pelear por esto, vamos a pelear por cambiar la política de droga, vamos a pelear por solucionar el tema de los deudores, vamos a pelear porque los presos trabajen todos obligatoriamente, y vamos a pelear por derogar esa ley nefasta, la 19.580. Vamos a pelear. Tal vez la fuerza no nos da para vencer, pero aunque seamos derrotados, si peleamos, vamos a tener la dignidad en alto, por lo menos. General, usted sabe que el mundo de un padre impedido de vínculo parental es pequeñito. Se da entre casi diariamente el diálogo con su abogado, a ver el WhatsApp si está el milagro de venir a buscarlo si querés mañana a tal hora. Estás con la cabeza en el juzgado si te dieron la posibilidad de la cita con el juez para arreglar las visitas. Es un mundo pequeñito, pero que te atrapa totalmente. Por eso le quiere decir que en algún momento, o en el momento preciso, yo ni me enteré del nacimiento de Cabildo Abierto. En una de esas noches de insomnio, cuando ya no querés ver más nada, ni de la tele, ni de nada, comienzo a hurgar en internet y me encuentro con las bases programáticas de un partido nuevo, de Cabildo Abierto. Leo, entre otras cosas, bueno, vio que cada uno ve la vida tarde o temprano desde su ventana, que la ley de tenencia compartida era parte de la plataforma política de Cabildo Abierto, o, no sé si es lo mismo, de los estatutos de Cabildo Abierto. Uh-huh. Ahí enseguida empecé a mandar para todos lados, yo quiero estar, esto, lo otro. Los muchachos de la organización pro tenencia compartida abrazamos esa idea. Ese estatuto, esas bases programáticas tenían muchas más cosas. Por ejemplo, una visión muy diferente sobre el aborto, con el status quo, una versión muy diferente. Ya lo dijo usted, no vale mucho seguir en eso. También en contra de la eutanasia, a favor de los cuidados paliativos y muchas buenas cosas. Han pasado ya de eso casi 5 o 6 años. ¿Cuáles han sido, a su entender, los debes de esa agenda? Las cosas que se pudieron cumplir y las que no. Yo diría que en esencia el problema sigue pendiente, sigue vigente. Nosotros fuimos coherentes con lo que decíamos en la campaña, propusimos y apoyamos la ley de tenencia compartida, sí, con sus variantes, porque no fue todo lo que queríamos, porque es muy difícil. El problema acá de fondo, y hay que decirlo con todas las letras, y se lo digo en la cara a quien quiera, es que el espectro político no quiso cambiar las cosas. Los blancos y los colorados no querían ir a fondo en los temas que había que hacer. Nosotros presentamos un proyecto de ley para cambiar sustancialmente la ley 19.580, que primero que nada es inconstitucional, ¿no? Que establece que ante la duda tiene razón la mujer, ¿no? Bueno, eso no es constitucional. Ni blancos ni colorados nos apoyaron, porque teníamos la mayoría, eso es lo triste, teníamos la mayoría. Ahora es muy fácil decir, voy a presentar un proyecto otra vez, si saben que no va a salir. Si saben que no va a salir, ¿no? Ahora, cuando tuvimos la mayoría, no, ese proyecto no se consideró. A los 2 meses apareció uno que vino del Poder Ejecutivo, que lo pasaron a una comisión que lo puso en el freezer y chau, se terminó. Sí, sí. ¿No? Lo hicieron adrede. Bueno, entonces, en política de drogas, ¿cuántas peleas tuve yo personalmente, pública, incluso alguna con el doctor Radío, ¿no? Que yo le decía, pero esa política es totalmente equivocada, vamos a hacer una campaña contra el consumo de marihuana. No, yo no creo en las campañas. Me decía, bueno, y así fue todo. Uh-huh. En todas las propuestas nuestras, siempre el gran problema fue que blancos y colorados no estaban de acuerdo, porque ellos en el fondo coinciden con el Frente Amplio. Eso sí, tienen el cinismo de decir, el que está cerquita del Frente es Cabildo Abierto, y saca al diario El País un título, el Frente negociaría con Cabildo la ley de presupuesto, y meten eso en la imagen de la gente, de que Cabildo es el que está cerca del Frente, y los que realmente están
abrazado del frente en las leyes principales, lo de la deuda, por ejemplo, son los blancos y los colorados. Entonces, creo que cumplimos muy poco porque no tuvimos nunca ese apoyo de la coalición entera que tendríamos que haber tenido. Igual propusimos hacer los cambios en esto como en el tema pasado reciente, en todos los temas hicimos propuestas claras y bueno, quedamos... Y hubo propuestas de Cabildo en la LUC. Hubo propuestas de Cabildo en la LUC, se mejoraron algunas cosas, se sacaron otras. Los aportes de Cabildo muchas veces fueron no visibles porque cuando eran buenos se trataba de ocultarlos y después al tiempo alguien de otro partido se hacía cargo. Yo recuerdo uno que lo voy a mencionar al pasar nomás, estábamos se estaba a punto de aprobar una ley por la cual tenía varias connotaciones, pero por la cual no vacunarse era un delito, ¿no? Y sí, podía ir preso por no vacunarse, ¿no? O por hacer una reunión pública cuando estaba prohibido, o cuando se exhortaba que no se juntaban 20 personas en una esquina, delito. Y Cabildo no la votó. Ese aporte, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera sido? El polvorín que hubiéramos desatado si hubiéramos meter preso a alguien por no vacunarse. Pero si hubiéramos puesto una ley de ese tenor, estaba blanco, colorado, todo, mañana se vota en el Senado. Cabildo a último momento dijo, no lo votamos. El Frente no lo votaba tampoco, no estaban los votos, se terminó el tema. Pero ese aporte, ¿alguien lo valora? Si habrá sido importante. Bueno, se perdió, la coalición perdió. Y al final, esa mezquindad que hubo hacia nosotros y la forma de que se manejó todo con cierta soberbia, de que las sé todas y que vamos arriba, bueno, costó perder la elección. En la creencia popular se piensa que los votos vinieron del Frente para tener ese 10% y se fueron al Frente para bajar al 2-3%. Es lo que la prensa está diciendo y lo que el Frente Amplio dice y lo que los partidos tradicionales dicen. Sí, hablando de Cabildo. Cabildo votó el 11%, ¿no? El 11, perdón. Vámonos a rebajar. Vamos un puntito. Ahora son importantes. Los politólogos, recuerdo a Botinelli, Porsekansky y alguno más, después de la elección del 19 hicieron sus estudios y dijeron, bueno, Cabildo le sacó al Frente Amplio entre 3 y 4 puntos, ¿no? A los blancos otro tanto, a los colorados, bueno, ahí sumó los 11, pero al Frente Amplio entre 3 y 4 puntos. En el año 24, Cabildo debilitado porque fue permanentemente hostigado por todo el sistema político, más sus problemas propios y errores propios, yo siempre reconozco los errores que uno comete, bueno, Cabildo ese 3 o 4% no lo retuvo, no le sacó al Frente, volvieron al Frente. Y bueno, el Frente ganó por 4 puntos, 3, 4 puntos. ¿No? Si hubieran estado en Cabildo, no se hubieran vuelto al Frente, ganaba la coalición. Claramente la coalición perdió porque Cabildo se debilitó. Eso no lo dicen, No se dice eso. Bueno, pero ¿y qué duda hay? No. Eso que usted me decía, que dicen que los votos fueron vinieron, si se hubieran quedado en Cabildo, no ganaba el Frente. Bueno, sin embargo, como esto es mi etapa, con la mitad de ese 4%, con que 2 puntos hubieran quedado de este lado, ya no estaban acá, eran 4 la diferencia. Y ahí ganaba la coalición. Lamentablemente no pasó, pero no pasó porque la propia coalición socia de Cabildo Abierto se encargó de debilitarlo permanentemente. Hubo una suerte de tiren sobre Cabildo, porque Cabildo era un convidado de piedra en la política, surge sin que nadie lo invite, surge buscando un lugar en la mesa de la política sin que nadie lo invitara. Entonces todos se sintieron molestos con Cabildo. El Frente, por supuesto, que perdió la elección en el 19, pero también los blancos y los colorados y el Partido Independiente que sentían que ellos perdieron votos hacia Cabildo. Entonces empezó una accionar buscando debilitar a ese partido, ¿no? Y no se daban cuenta que ese partido era el que les posibilitó ganar en el 19, pero actuaron con tanta mezquindad que lograron la derrota en el 24. No lo van a reconocer, claro que no, a veces la soberbia no permite reconocer errores. Ahora,
cualquier analista que lo mire objetivamente, con frialdad, sin ningún calor político, se da cuenta que es así. ¿Qué duda hay que hay? Hay que ver la matemática. Es así de fácil. General, perdón. No. Hubo un congreso. Adelante. ¿Qué nos puede decir el congreso? Bueno, el congreso de Cabildo Abierto de hace 10 días, lo que buscó y logró es establecer las bases para una nueva etapa de Cabildo, una etapa donde la unidad partidaria sea un bien a mantener, sea un elemento de fortaleza en el futuro. Cabildo, en nuestra autocrítica, llegamos a la conclusión de que buena parte de su debilidad electoral se debió a la falta de unidad interna. Hubo ciertos fraccionamientos, cuestionamientos a la dirección desde el propio Cabildo, y eso generó que mucha gente buscara otras opciones más armoniosas, digamos, y más coherentes. Y Cabildo mostró cierta incoherencia, cierta división interna, críticas que honestamente no se ven en otros partidos, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hicimos en el Congreso, se votaron nuevos estatutos, una nueva reglamentación, digamos, y a partir de ahora Cabildo va a actuar con una unidad que hasta ahora había perdido mucho. Yo creo que eso es un logro importante. Se hizo una autocrítica, en el Congreso hablaron más de 30 congresistas, exponiendo las razones que ellos entendían de que el por qué se perdió. ¿Por qué se perdió tanto voto? Uno de ellos fue el interno, esa división de la que yo hablaba. Otro, y creo que esto podrá ser discutible, pero yo creo que es lógico pensar que así fue. Cabildo se metió o desafió al poder real. Hay un poder, y con esto no descubro el agujero del mate, hay un poder que está por detrás, por arriba, más allá del que tiene la banda presidencial. Hay un poder que le daba lo mismo, que el que ganaba las elecciones era, si el que ganaba era Álvaro Delgado o Yamandú Orsi, le daba lo mismo. El poder está siempre. Bueno, yo les pregunto a ustedes, hace 5 años, 6 años, ¿quién hablaba de usura en el Uruguay? Yo diría que la inmensa mayoría de los uruguayos ni sabía qué significaba la palabra usura, ¿no? ¿Quién puso arriba de la mesa el tema de la usura en el Uruguay? Lo puso Cabildo Abierto. Y empezamos a discutir y generamos, aparte, baja significativa de los intereses. De la noche a la mañana, hace 3 años, los intereses bajaron de 180 a 120, 60 puntos, pavadita. Después hubo refinanciación para determinado tipo de deudores. ¿Firmas de referéndum cuántas levantaron al final? Nosotros levantamos 320.000. Las Cortes no nos validó como 50.000 porque no coincidía la firma. Publicó los nombres de los que no coincidía para que fueran a ratificar, y la gente no fue porque no era obligatoria. No. Pero algo sintomático, de los 50.000 que se publicaron en la página web de la Corte, no hubo uno que dijera yo no firmé, ¿no? Es decir, las firmas eran reales todas. Lo que pasa es que la gente cambia la firma. No, en una tablita, en una feria, se firma distinto que en un escritorio sentado. El disparate, no, sos escribano, sos claro, el disparate es que la Corte acepte ese método que después pasa esto. Tendría que hacer con el dedo. Y chau, ahí se terminó. Y bueno, no lo hicieron. Va. Entonces, ¿ustedes creen que es gratis meter el tema de la usura arriba de la mesa en este país? ¿Que el poder real se la va a perdonar? Se la perdona nunca. El poder de los prestamistas, el poder financiero, ¿va a perdonarle al partido que puso a discutir este tema? No perdona nunca. Y ese poder, en cierta forma, maneja medios de comunicación, porque a mí no me digan que los medios de comunicación son hongos o autónomos. Todos tienen su conexión. Y nos mataron. Mire las publicidades de las casas de la pauta publicitaria. Y bueno, y después la publicidad, pero nos mataban con las noticias totalmente. Hasta el día de hoy hay medios, no del Frente Amplio, medios, se supone que de derecha, que tergiversan, distorsionan, confunden con Cabildo Abierto, permanentemente sacando noticias con medias verdades, diciendo una cosa, dándole gas a cualquier
división interna o declaración de uno o equivocación. Si yo cometo un error, soy 10 días seguidos título de diario. Ahora, si lo comete un blanco, un colorado, un frentista, es otra cosa. La excusa de los partidos tradicionales fue que no apoyaban la medida porque iba a favorecer a los prestamistas fuera del circuito financiero. Sí, es algo de perogrullo, sí. Porque ahora sigue existiendo eso. Sí. Es válida esa excusa si no fuera que ya está el pueblo uruguayo en manos de los prestamistas fuera del circuito. Por supuesto. Porque cuando hay 700.000 deudores irrecuperables, 700.000 deudores irrecuperables, hay 700.000 uruguayos que no tienen crédito en ningún lado. Hay 700.000 uruguayos que si precisan plata van al colombiano o al que sea, que le cobra por día y a veces se cobra de malas maneras si alguien no le paga, ¿no? Entonces yo digo, que digan eso, bueno, pero ¿y qué hacen para evitarlo hoy? Y esa persona vive escondida fiscalmente también. Esa persona no aporta en ningún lado, está escondida. Pero aparte de otra cosa, es un retroceso en la economía terrible. Si nuestro proyecto prosperaba, 700.000 uruguayos que no pagan nada porque son irrecuperables, lo dice el término, ¿no? Iban a empezar a pagar algo, iban a empezar a pagar. Y 700.000 uruguayos podían salir de esos prestamistas en negro e ir a los prestamistas en blanco, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, es exactamente al revés del argumento que dieron. Es de perogrullo el argumento que dieron. Exactamente. Profesor, yo cometo el error. Acércate al micrófono. Para los demás. Y como dijo el Martín Fierro, todos cortan por lo blando y así han de cortar seguro, mas yo corto por lo duro y así he de seguir cortando. Esto está generado así para que la gente salga a traficar para pagarle al colombiano. Esto es adrede y me hago responsable de lo que digo. Muy bien, profesor. Después dicen que uno endilga intenciones, todas esas frasecitas hechas que los periodistas tienen prontas siempre, en este bolsillo o en otro. Esto está generado, esto está sembrado. Como se han sembrado en la historia de la humanidad un montón de otras cosas que no tenemos tiempo de hablarlas, ¿no? Sería lindo un día poder charlar en una charla de... General, ¿usted perdió un amigo en el Congreso? Disculpe la pregunta. Previo al Congreso, cuando hubo una segregación, que se fue gente. Sí. Pero no es la primera vez que de Cabildo se va gente que no se siente a gusto. Yo digo que ese amigo hacía mucho tiempo que estaba en una actitud belicosa, desafiante de lo que es la conducción de Cabildo. Cabildo tiene una conducción que emana de los estatutos y emana del Congreso Nacional. Y las resoluciones de esa conducción eran puestas en tela de juicio. En el tema de las firmas, no se ponía calor en algo que era importantísimo para Cabildo. Hubo cierto desafío a la conducción y fue lamentable el proceso porque aparte nos generó daños electorales en octubre y bueno, y una imagen que no era la mejor. ¿Usted entiende que ya en octubre generó daño electoral? Sí. No es a posteriori, no es a... entre marzo y el Congreso. No. Una de las causas, y así por lo menos se evaluó en el Congreso y todo lo somos contestes de eso, una de las causas fue de la mala votación fue la división interna, ese desafío permanente a la conducción del partido. Una ley que se aprobó con un artículo que Cabildo propuso, la ley de medios, un artículo que decía la información tiene que ser plural, equitativa, equilibrada, más declarativa que otra cosa. Nosotros dijimos, votamos la ley si llevan este artículo. Sí, como no, nos dijeron blanco y colorado, votamos la ley y después vetaron ese artículo, ¿no? Okay. Así jugaron. Y ya levantar el veto no se puede porque se pide mayoría especial. Entonces, quedó así. Bueno, esa acción, un sector de Cabildo se puso de acuerdo con el Poder Ejecutivo en el veto, dijo que estaba bien el veto, ¿no? Yo digo, esas cosas no nos hicieron bien, Son divisiones que hubo internas que no nos hicieron. Ustedes tuvieron el ministro mejor calificado del periodo. Ese ministro como punta, es mi forma de ver, hubiera sido un gran buscador de votos, ¿no? Encontrador más que buscador de votos, ¿no? Seguramente el tema que a él no le gusta la política, no quiere saber de nada.
era como ver el diablo, y honestamente a veces hay que respetar las posiciones personales. Es un amigo, una buena persona, pero no quiso meterse en el fango político, y yo lo entiendo, la verdad que lo entiendo. No, después de sus cuentos seguramente. General, ¿en dónde está Cabildo hoy día? Bueno, en la oposición, en el oficialismo, entre la oposición y el oficialismo, por fuera. Cabildo, ¿en qué escenario está? Cabildo juega con libertad de acción, con las manos libres. Con las manos libres. Ningún compromiso con el poder real, ni con ningún poder. Dice las cosas que siente y las va a seguir diciendo, y vamos a seguir hablando y mencionando las cosas como son. Yo he dicho más de una vez, y lo repito, que yo no estoy subordinado ni condicionado a ningún bloque político. Yo no acepto que a mí me represente una voz del Partido Nacional o una voz del Partido Colorado. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que representar? Si aparte no coincidimos en un montón de cosas esenciales para nosotros, como la deuda, la droga, la seguridad, la pequeña y mediana empresa, cosas que son esenciales para nosotros, políticas de género. No coincidimos. ¿Por qué tengo yo que ser representado políticamente por gente que necesariamente van a tener mucho más fuerza que yo, porque tienen mucho más recursos y mucho más estructura? No, Cabildo actúa con su libertad de acción que tuvo desde el primer día, incluso estando en la coalición. Cabildo, cuando tenía que decir algo contrario a lo que se estaba haciendo, lo hizo. Cuando tuvimos que no votarle el apoyo al ministro del Interior, Heber, lo hicimos. Nosotros actuamos siempre con las manos libres, y hoy estamos con las manos libres. Yo he dicho más de una vez, si hay un proyecto que sea bueno para la gente, no tenemos ningún problema, así sea proyecto del Frente Amplio. No, eso lo dijo siempre. Lo dije siempre, lo dije desde noviembre, lo sí. Digo diciendo, ¿no? Si el proyecto es bueno, a mí no me molesta cuál es el origen, ¿no? Ahora, el Frente Amplio, en muchos de estos temas que hemos hablado, es el padre de la criatura, sí. ¿No? La usura legalizada fue el Frente Amplio, la marihuana recreativa legalizada y van por más, el Frente Amplio, el aborto, el Frente Amplio, la extranjerización de la tierra, de la tierra. Bueno, pero si podremos, entonces estamos lejos de las posiciones del Frente Amplio en la inmensa mayoría. Pero si mañana hay algo que sirva para la gente, no vamos a estar, porque lo pone el Frente Amplio. Entonces yo no me encasillo en ninguno de los dos bloques, y tampoco estoy en el medio, no. Yo estoy radicalmente defendiendo estas cosas, y lo que para mí es bueno, lo defiendo a muerte. No estoy en el medio de nada, no es que estoy equidistante. Los que están muchas veces mucho más juntos de lo que se muestran son blancos y colorados con las posturas frente amplistas, ¿no? En el tema eutanasia, en el tema aborto, en el tema droga, en el tema seguridad, en todos esos temas blancos y colorados en general coinciden todos con el frente, están todos en la misma. Aunque se quieran mostrar diferentes y aparezca un legislador verborrágico ahí a insultar y a y lo otro, en el fondo, en las cosas de fondo, bueno, son muy similares. La prueba está que cuando quisimos cambiar las cosas con proyectos de ley, cuando teníamos la mayoría, no la tuvimos. Para terminar en algo general, en algo un poco más distendido, pero para mí no distendido. Pero usted sabe que yo me leí todos los programas de gobierno previo a las elecciones del 2019, previos a esta elección, la del 2024, los programas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Y encuentro un factor común. El deporte son 3 renglones en la última página de los programas, siendo un estupendo recurso para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. ¿Cómo se puede cambiar eso? Sí, indudablemente que el deporte habría que estimularlo. Hemos tenido conversaciones, intentos de difundir más las plazas de deporte en el interior, de buscar que haya... hablamos con el Codicen en su momento para que la asignatura de educación física fuera central, no una lateral que la cumplen si quieren, ¿no? ¿Sí? ¿Tal cual? Es así. Sí. Es así. Bueno, es una pelota jugando al fútbol. Ahí está, pero aparte el que hace, y el que no hace, no hace. Y si no hay, no hay, ¿no? El que no sabe, no le enseña. Ahí está. Bueno, eso, y aparte hay que aprender de los países
desarrollado. Que es lo que a la educación física le da una importancia superlativa. Aparte es un paso, esto que digo está más que trillado, para alejar a la gente de la droga, etcétera, etcétera. Fundamental. Sí, será importante. A la gente hay que tenerla narcotizada. El deporte no te tiene narcotizado. ¿O me equivoco? Y claro, pero el deporte es esencial y sobre todo es de las pocas herramientas que tenemos para llegar a determinados lugares que no le llegamos con más nada. No hay hay barrios que lo único que puede cambiar es el deporte, un profesor de educación física, una plaza, traer los gurises, darle estímulo, esto, lo otro. Y si no, y siendo frío es lo más barato también. Y también es lo más barato también. Es lo más barato. Exactamente. Sí. Gracias por su paciencia general. No es un adiós, es un hasta luego. Bueno, hasta la vuelta, ¿no? Gracias por venir. Amigos, les dije que era un programa. Se va a repetir. Les dije que era un programa de colección. Bueno, ya lo tienen en la web, ya está en YouTube. Véanlo todas las veces que sea necesario. Que tengan un buen descanso. Ha sido un gusto, Un placer.